Hoy nos centramos en los temas de actualidad que afectan a La Palma y a sus ciudadanos. Y para hablar de ello, nos hemos dado cita hoy con el consejero por el Partido Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. Muy bien, estupendamente. Nos alegramos de ello. Bueno, vamos a empezar hablando de un tema que, pues eso, como bien decía, que afecta a todos los ciudadanos, que es esa gestión de residuos en la isla. Un área en la que su grupo pues, ha venido señalando problemas importantes. Quería preguntarle cuál es ahora mismo el principal problema que se está detectando en cuanto a esta gestión de residuos. Nosotros hemos denunciado en reiteradas ocasiones que hace falta una planificación muchísimo mejor de la que actualmente tenemos en cuanto a la recogida de residuos domésticos en los contenedores. Se está haciendo muy mal y eso lo podemos comprobar casi todos los días. En cualquier punto de la isla de La Palma encontramos contenedores en muy mal estado, encontramos contenedores llenos, basura fuera de los contenedores, y no porque el ciudadano o el vecino la deja allí por capricho, sino simplemente porque están llenos. Esos contenedores no se recogen como se debiera recoger. Por otro lado también está el grave problema que provoca esa situación, que no hay suficientes vehículos en condiciones para atender esa demanda. Eso supone que no se recoge porque hay muchas averías de esos vehículos. Falta personal, falta limpieza. En muchas ocasiones, los vecinos así nos lo comentan, los contenedores están con un mal olor tremendo porque no se limpian adecuadamente, porque solo hay un vehículo en uso para la limpieza de contenedores. Por tanto, estamos observando que pasa el tiempo y en lugar de, a pesar de, además de escuchar a lo que le está demandando los vecinos y también la oposición, pues va a peor en lugar de mejor. No encontramos que tenga una salida. Algo que es sencillo, es un atendimiento muchísimo mejor, con más contenedores, con buenos contenedores, con contenedores nuevos, con contenedores adecuados, porque a veces los contenedores que encontramos en la vía pública son lamentables. Por tanto, una falta de gestión que se está acentuando en negativo, ¿no? Sí, bueno, también se había alertado de retrasos en esos proyectos financiados por el Gobierno de Canarias y los fondos Next Generation. ¿Existe un riesgo real de perder esas inversiones? Sí, porque ya se ha advertido por parte del Gobierno central de que no se va a ampliar los plazos ya están ahí mismo, en escasos meses ya tiene que procederse a la justificación y por tanto pues, estamos hablando de una posible pérdida de más de 5 millones de euros en tratamiento de residuos. Y eso es una muy mala noticia, porque no es fácil conseguir una subvención. Estamos hablando que esta subvención proviene ya en el inicio del año 2023, han pasado 3 años y no se han hecho, por ejemplo, en la planta para el tratamiento, no se ha hecho, para el compostaje, no se ha hecho absolutamente nada. Y claro, 3 años han pasado y ahora nos encontramos que pues, estamos finalizando los plazos para poder justificarlo, junto con otros proyectos relacionados con residuos, que hace un total en torno a 5 millones de euros. No es una buena noticia para la isla de La Palma y es una muestra clara, evidente, de cómo se gestionan las cosas en esta casa. En materia de residuos, en otras materias también, pero en materia de residuos es claro, no se gestiona bien lo que es la recogida y tampoco se invierte para mejorar o para iniciar poner en funcionamiento unas instalaciones que son fundamentales para la isla de La Palma. Sí, mencionaba ahora mismo ese proyecto de la planta de compostaje. ¿En qué punto se encuentra actualmente este proyecto y qué consecuencias podría tener? Que no sé. Pues que nosotros sepamos, está ya en la fase, estamos hablando de un importe de 7 millones de euros aproximadamente de lo que es el proyecto, más de 4 millones de euros subvencionados por el Gobierno de Canarias, por la Consejería de Transición, y lo que nos consta es que se ha solicitado una prórroga y se ha solicitado un cambio en el proyecto, tarde y mal, porque ya no sé lo que va a pasar, evidentemente no soy adivino, pero sí mucho me temo que si los plazos son los que son y han dicho que efectivamente no se puede ampliar, pues prácticamente pues entendemos que eso que es imposible poder ejecutar esa planta, ¿no? Con esos fondos, y por tanto son fondos que tendrán que devolverse al Gobierno de Canarias. ¿Y qué modelo de gestión de residuos cree que necesita La Palma para solventar? Yo creo que en el pasado mandato sí se dieron avances notables en ese sentido, ¿no? El compostaje es fundamental, lo hemos dicho hasta la saciedad, se puso en práctica. De hecho, esas subvenciones se solicitaron, esas peticiones se solicitaron en el pasado mandato, se concedió por el equipo de gobierno canario y estaban ahí para todo en orden a buscar actuaciones tendentes al reciclaje,
atendentes al compostaje para evitar que llevar basura lo máximo que se pueda al complejo de Los Morenos, porque al final se colapsa el sistema, se colapsan las naves o los lugares donde se están depositando la basura. Ya se han tenido que comprar otro terreno para continuar con esa labor, porque no hay una disminución real de los residuos que llegan a la zona de Mazo, al complejo, y por tanto nos encontramos con una situación que es contraria a lo que realmente es bueno para la isla, que es el reciclaje, es el compostaje, es la separación en origen, porque si no nos vamos a ahogar con este gravísimo problema. Ya tenemos que estar pagando para trasladar basura de nuestra isla fuera de nuestra isla. Eso no es razonable, no es la mejor fórmula. Ese modelo no están aplicando ningún tipo de modelo, porque el modelo está claramente estudiado, practicado en muchos puntos, no es nada nuevo, no es novedoso, es lo normal, lo que se tiene que estar haciendo en materia de basura, pero sin embargo aquí se está haciendo todo lo contrario. Bueno, y consejero, también pasando pues de este tema de servicios básicos a otro sector clave para la economía de la isla, que es el turismo, quería preguntarle sobre ese modelo turístico de la isla de La Palma, que desde el Grupo Popular pues apuestan por un modelo pues un poco más equilibrado, sostenible, y quería preguntarle cómo se va a traducir eso en la práctica. Nosotros siempre hemos dicho que es necesario, que hay algunas personas o colectivos que lo entienden de otra manera, que es necesario que la isla de La Palma crezca en el número de camas. No, con independencia de la situación del volcán, ahora con más razón, porque se han perdido muchas camas. Y por tanto nosotros somos partidarios de la existencia de viviendas vacacionales, turismo rural, pequeños establecimientos repartidos en toda nuestra isla, hoteles de ciudad, pequeños, pero después necesitamos también hoteles de referencia en nuestra isla. Hoteles, no digamos que si fuera de lujo, pues mucho mejor, pero estamos hablando de instalaciones dignas para la isla de La Palma, con un número de estrellas considerable que permita atraer, y número de camas considerable que permita atraer turismo. Porque si nosotros lo que estamos haciendo, intentando es incrementar el número de visitantes, tenemos que darle hospedaje a esos visitantes. Y por tanto, creemos que hay determinadas actuaciones en nuestra isla que son de interés insular, que se han declarado de interés insular, que hace ya 3 años que se declararon ese interés insular de las mismas, actuaciones en los llanos, actuaciones en la zona de las Breñas, que son importantes para el desarrollo de nuestra isla, asociadas a determinadas infraestructuras, y sin embargo solo nos hemos quedado en la declaración de interés por parte de este pleno, del pleno del Cabildo, que se ha declarado, y no se ha avanzado absolutamente nada. Y nosotros consideramos que es fundamental el que tengamos ese número de camas. Nosotros siempre hemos hablado en torno de 20, 25.000 camas aproximadamente, por tanto no estamos hablando de un turismo masificado como ocurre en el sur de Tenerife, o en Gran Canaria, o Lanzarote, en Fuerteventura. Nosotros no estamos hablando de ese tipo de turismo, lo hemos dejado claro. Yo creo que el modelo ya está más que visto, aunque algunos todavía dicen hay que estudiar el modelo. El modelo turístico está claro, hay que acompañar a esas actuaciones pequeñas de camas como viviendas vacacionales o como turismo rural, y pasar también a otro tipo de turismo, no mucho, son 4 o 5 actuaciones que nos permita tener un sostén en cuanto al hospedaje de aquellos que nos visitan, ¿no? Ese es el modelo que nosotros aspiramos, pero creemos que se va ralentizando excesivamente, ¿no? ¿Y cuál cree que son esos proyectos que quizás deberían de haberse impulsado ya y que todavía no se han impulsado? Pues todo lo que hemos declarado de interés insular, ¿no? Hay actuaciones concretas en las zonas de las Breñas, Breña Alta, hay actuación concreta también en la zona de los llanos de Aridane, que el primer paso fue declarar que había un interés insular para que esas promociones se pudieran realizar, y sin embargo pues no se ha avanzado. Es que esa es la situación. Estamos ahí, siempre de vez en cuando se habla, no, que se va a cambiar el elemento estructurante que marcaba ese número de camas, que era un campo de golf. Ya no se va a hacer un campo de golf, ahora se va a hacer otra cosa, luego se vuelve a anunciar otra cosa, pero al final son meros anuncios. No tenemos esas instalaciones, y que ya deberíamos haber, por lo menos estar vislumbrando ya esa actuación, ejecutándose esas actuaciones que han transcurrido ya muchos años sin que se cristalice, ¿no? No estamos hablando de hace 20 años, estamos hablando de apenas 3 años en los cuales se declaró ese interés por parte del Cabildo por unanimidad de todas las fuerzas políticas, y sin embargo ese impulso institucional no se ha trasladado a que realmente veamos ese tipo de instalaciones en nuestra isla, ¿no?
Bueno, y también se hablaba de buscar un equilibrio entre el sector turístico y el sector primario. ¿Cómo se lograría ese equilibrio? Hombre, yo creo que el sector primario tiene que seguir y, por tanto, si nosotros estamos hablando de que el sector fundamentalmente platanero, aunque lógicamente podemos hablar de otros productos que son necesarios para la isla de La Palma, para ver si la isla de La Palma se convierte alguna vez, no ya en la despensa de Canarias, sino en la despensa de la propia isla, que con eso ya nos conformaríamos, pero evidentemente, cosa que no ocurre, evidentemente, la agricultura, está claro que tenemos que seguir apoyándola y dando los recursos necesarios para su apoyo. Ahí tiene que ver mucho las intervenciones que tenga que hacer el gobierno canario, el gobierno central y, por supuesto, la Unión Europea. Y es verdad que tenemos que sostenerlo. La isla de La Palma no puede vivir solo del turismo, pero que tampoco podemos estar viviendo prácticamente solo de la agricultura, porque nuestro turismo es un turismo muy incipiente, que todavía no avanza, que todavía no tiene una fortaleza, no tiene un músculo considerable, y nosotros entendemos que es perfectamente viable mantener nuestra agricultura, potenciar nuestra agricultura, nuestra ganadería, que los ganaderos, hemos tenido algunas noticias desgraciadamente estos días de gente joven que ha tenido que cerrar sus puertas. Eso es una desgracia para la isla de La Palma. Hay que normativizar, hay que buscar leyes que de alguna manera resuelvan estas cuestiones en apenas 48 horas. No podemos estar con una burocracia excesiva, que tanto lo que es el agricultor o el ganadero se encuentren con estos terribles inconvenientes, y salvando esos escollos, que tenemos que salvarlos y buscar las normas legales para poder salvarlos, apoyándonos en un turismo un poco mayor, con mayor entrada en la isla de La Palma. Yo creo que se puede mantener nuestra isla en una situación pues mucho mejor, porque al fin y al cabo ahora mismo estamos siendo una isla que en muchos casos está excesivamente subvencionada, y así no se puede vivir sino en momentos puntuales. Por ejemplo, cuando ocurrió el volcán, claro que se necesitaba que lleguen esas ayudas, pero ahora tenemos que estar respirando nosotros solos. Bueno, y también otro tema fundamental es la gestión económica del Cabildo y cómo afecta pues, a los proveedores y a las empresas locales. Habían calificado de preocupantes los datos del informe de morosidad de 2024. Yo quería preguntarle cuál es el principal problema que están detectando. Bueno, el Cabildo tiene que cumplir un plan económico y financiero, porque hay una inestabilidad presupuestaria. Por tanto, si hay una inestabilidad presupuestaria, la ley exige que tengas que hacer un plan. Ese plan te obliga a contener determinados gastos. Nosotros entendemos que esa contención se está llevando a donde no se debe llevar. Es decir, la contención, si a ti te exigen que no debes gastar más de X millones de euros anuales, eso debe estar destinado fundamentalmente a la inversión. Salvar la inversión, y luego muchas cosas que son perfectamente prescindibles, hasta tanto no estemos en una situación razonablemente buena, tenemos que efectivamente ser prescindibles y, por tanto, eliminarlas del presupuesto. Aquí lo que se ha hecho es esa disminución obligada en materias de inversiones, en materia del Consejo Insular de Agua, que en estos últimos años se ha dejado de invertir más de 15 millones de euros en el Consejo Insular de Agua, por tanto, en materia hidráulica para la isla de La Palma, y al final vienen otro asunto de vital importancia, que es la tardanza en cuanto al pago a los proveedores. No se puede permitir que una casa como esta, que es una casa respetada por todos desde el punto de vista económico, del pago, de la atención a aquellos que prestan un servicio al Cabildo o que realizan una obra, que confían plenamente en esta casa para el abono razonable, en un tiempo razonable. No se puede estar más de un año o 2 años sin pagarle, ¿no? El caso de la empresa pública Sodepal es otro caso claro, evidente. Efectivamente se tarda demasiado en pagar. Son elementos que no se pueden admitir, porque nos consta que ha habido alguna empresa, pequeño empresario, que no ha podido soportar y ha tenido que buscar el endeudamiento personal para poder afrontar nóminas o para poder afrontar sus propios pagos, porque el Cabildo no ha respondido como debiera. Eso es inadmisible. Y por tanto, nosotros lo que hemos pedido es vuélvase a un sistema razonable en días para abonarle las deudas a los proveedores de esta casa. ¿Y cuáles son las medidas que proponen para garantizar que en 2026 esto ya se cumpla con esos plazos? Bueno, nosotros no podemos hacer otra cosa sino estar pendientes de que se cumpla y denunciarlo, porque no está en nuestras manos. Claro. No estamos en el gobierno y por tanto no lo podemos hacer. Yo lo que sí le hemos
le hemos indicado, tanto a nivel personal como el colectivo del Grupo Popular, en reiteradas ocasiones, tanto públicamente a través de los medios de comunicación o en sesiones plenarias, que esto no puede seguir así y que hay que estar más atentos con las fórmulas que se eligen para hora de contratar, porque a veces se contrata, haga usted las cosas que ya veremos, no se puede. No se puede. Por ejemplo, si nosotros presupuestamos 300.000 euros en un acto de la empresa pública Sodepal, cualquier acto, 300.000 euros, y yo me gasto luego 1 millón, y luego ese millón, esos 700.000 euros que me faltan, los tengo que reponer al siguiente año, esos 700.000 no los puedo pagar sino un año después. Los 300.000 ya lo gasté en los que vienen de fuera, porque eso sí que cobran, pero esos 700 tienen que esperar. Esos 700.000 euros, los que tengan facturas por esos 700.000 euros, tienen que esperar a que el Cabildo ponga más dinero a la empresa pública Sodepal. Un sistema muy malo. Nosotros decimos, mire, si se van a gastar 700.000 euros, hay ustedes, pero si se lo van a gastar, pongan 700.000 euros. Porque si ustedes ponen 300 y se gastan 1 millón, o se gastan 700, lo que falta lo van a sufrir los palmeros, las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, ¿qué haríamos nosotros? Pues lógicamente, como lo hicimos en su momento con la empresa pública Sodepal, consignar las partidas suficientes en proyectos que sean de interés para la Isla de La Palma. Hay algunos proyectos que no son de interés para la Isla de La Palma y sin embargo están ahí y ocasionando pues, unos gastos extraordinarios para todos, ¿no? Y retomando ahora también ese sector primario del que hablábamos anteriormente, muestran especial preocupación por la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. ¿Cómo puede afectar este nuevo escenario al sector primario de la Isla de La Palma? La entrada en vigor de ese acuerdo, hay organizaciones agrarias que están en contra, hay algunas otras que después de algunas medidas que se han tomado ya han mostrado un parecer favorable al mismo. Lo que está claro es que nosotros cuando tratamos este asunto vimos que el acuerdo ya pues prácticamente entraba en vigor, cuando incluso se debatió en esta sala. Y nosotros lo que dijimos es, bueno, si Mercosur va a ser un tratado que va a entrar en vigor, que ya ha entrado en vigor, pues vamos a buscar las fórmulas más adecuadas. Así se trabajó desde el Grupo Popular Europeo, buscando tener cuidado en cuanto a la aplicación y estar ojo a visor. Es decir, si se pasa en cuanto a precios o entrada de determinados productos a Canarias, hay que actuar. Y esas cláusulas de salvaguarda están ahí. Y por tanto, vamos a esperar a que efectivamente comience. Y si esas cláusulas de salvaguarda, como creemos, protegen al sector primario en Canarias. El plátano no se ve afectado en absoluto y algunos productos pudiera verse afectados si no hubiese esas cláusulas de salvaguarda. Teniendo esas cláusulas de salvaguarda, aunque alguien dice, bueno, eso no lo van a aplicar nunca. Bueno, hay 21 días para aplicarlo y por tanto lo que estamos, las administraciones públicas, todas, Cabildo, Gobierno de Canarias, Gobierno Central, tendrán que estar ojo a visor, los eurodiputados tendrán que estar muy pendientes del asunto para en cualquier momento tocar la campana y decir, cuidado que por esto va funcionando mal y por tanto tenemos que aplicar las cláusulas de salvaguarda y pararlo, porque si no sí que puede haber determinadas consecuencias negativas en la aplicación del mismo. Nosotros esperamos y confiamos que esas cláusulas, en el caso de que sean necesarias aplicarlas, porque si no son necesarias, que entonces está funcionando bien, pero si son necesarias aplicar esas cláusulas de salvaguarda, que se aplique con claridad, con rotundidad y en los momentos que marca la ley. ¿Y cree que quizás este acuerdo ha llegado en el peor momento posible? Pues no sé, cómo está el mundo es tan difícil de adivinarlo, ¿no? Porque si no estamos nosotros, podrán estar otros. Estoy convencido de que podrán estar otros. Y al final, si no está Europa ahí, estará pues otros países muy fuertes económicamente, muy fuertes económicamente, y puede que Europa quede rezagada, ¿no? Y eso es malo para los europeos y también para los canarios y también para los palmeros. Por tanto, con una situación de estrés que estamos viviendo en este mundo, en este momento, ¿no? Con guerras, con tiranteses, con problemas gravísimos, con situaciones incomprensibles que se están produciendo en el mundo, garantizar en la medida de las posibilidades un comercio estable con determinados países latinoamericanos desde Europa, en principio no tiene por qué ser una mala noticia, porque ya les digo, si no está Europa, están otros. Y yo prefiero que esté Europa controlando, como decía antes, controlando posibles desfases que puedan existir, ¿no? Sí, bueno, y este sector primario, pues en nuestro caso, se ha visto muy afectado por el volcán.
Y bueno, ¿cuáles cree que son los principales obstáculos que están impidiendo acelerar la recuperación de los cultivos a día de hoy? Vamos a ver, ahí hay un tema también muy candente, porque si efectivamente se ha otorgado unas determinadas cantidades, se están otorgando unas determinadas cantidades a aquellas fincas que se perdieron, lo que sí está claro es que en su momento se les dijo a los agricultores, no se preocupen, que si ustedes quieren recuperar su finca, nosotros, administraciones públicas, vamos a estar ahí. Y el problema es que el sistema que luego se eligió, el que se aplicó, fue que cada uno fuera recuperando su finca, pero claro, hay que llegar los caminos, hay que llegar el agua, hay que invertir mucho en rehacer esas fincas, ponerlas en producción, y ese dinero no ha llegado. Ahora, después de tanto tiempo, se están reuniendo para ver las posibilidades que hay de aportar fondos. Se nos dicen, yo lo he escuchado aquí, desde el Cabildo, bueno, que el gobierno central pague esa rehabilitación de las fincas. Y yo lo que he dicho, mire, es que es mucho más sencillo. La ley de volcanes, que tiene efectos, que se aplica, aunque cuando es una ley posterior, tiene efectos retroactivos, y para la isla de La Palma, establece con claridad que es el gobierno de Canarias el que tiene que hacerlo. Pues hágalo el gobierno de Canarias. No podemos estar permanentemente mirando afuera y decir, mira, ahora te toca a ti, cuando no te toca a ti, porque la ley dice otra cosa. Que se consigue dinero, fondos en el gobierno central o fondos en el gobierno europeo. Estupendo. Pero no podemos eternizar el problema y simplemente lanzar las miradas o la piedra para el otro lado. Tiene que afrontarse ya ese problema desde el gobierno de Canarias con fondos importantes para que efectivamente aquel que quiera poner en marcha su finca nuevamente lo pueda hacer. Sin ese dinero no va a poder hacerlo. ¿Y qué está pasando? Que el grande se come el chico. Que los grandes, como el pequeño, pues no puede porque no tiene dinero suficiente para ello, porque quizás también está desalentado de la situación. ¿Qué hace? Pues vendo mi finca, y al final el número de agricultores en la isla de La Palma dedicados al sector platanero está disminuyendo considerablemente. Eso es una muy mala noticia, porque el reparto de la riqueza es menor. Pero bueno, mientras no se actúe con contundencia y rapidez, como no ha ocurrido, pues tendremos fincas que no se pueden poner en funcionamiento, porque lo que reclaman los agricultores es, cúmplase, ayúdenme, porque ustedes se comprometieron a hacerlo. Y además, como reitero, hay una ley de volcanes Canarias, exclusivamente Canarias, que obliga al gobierno de Canarias a afrontar esos gastos. ¿Y qué medidas concretas plantea quizás su grupo para intentar acelerar esta situación? Yo creo que la fundamental es que lleguen los fondos. ¿Y los fondos quién los tiene? Fondos los tiene el Cabildo, fondos tiene el Gobierno de Canarias, fondos tiene Madrid, el Gobierno Central, y fondos tiene Europa. ¿Quién tiene la competencia? ¿Se la ha autodado? ¿Se la ha encomendado, autoencomendado a través del Parlamento de Canarias y el Gobierno de Canarias? Pues hágase. Si evidentemente no se puede afrontar con 100, con 200 millones cada año, pero sí con carácter plurianual, con la certeza de que efectivamente los que quieran recuperar su finca van a tener esos fondos. Ahora mismo no se sabe, si no es que, oye, vamos a través de un programa de no sé qué, a través de un programa de no sé cuánto. Si tenía que estar en los presupuestos del Gobierno de Canarias, tenía que estar una partida específica para la recuperación de las fincas en la isla de La Palma, porque es obligación legal, no es un capricho de nadie, ya es una obligación legal, porque el Parlamento de Canarias, por unanimidad, aprobó una ley, la ley de volcanes, que establecía con claridad que eso lo tenía que afrontar el Gobierno de Canarias. Por tanto, lo que nosotros proponemos es, con independencia de todas las negociaciones, que ojalá se consiga muchísimo más dinero para La Palma de otras instancias superiores a la Canaria. La Canaria es la que está obligada para afrontar este asunto, ¿no? Bueno, y consejero, ya para ir cerrando un poco, vamos a cerrar con otro asunto vital, que es el tema del agua. Quería preguntarle en qué situación se encuentra ahora mismo la isla de La Palma en este aspecto. Bueno, ahora con las últimas lluvias, bienvenidas, lluvias que han venido para todos, para toda la isla de La Palma muy bien, aparte de lo más bonita que aún está después de la más verde, después de las lluvias, pues da gusto ver las balsas, pues al final pues los acuíferos algo se recuperarán, pues la nieve que pudo estar en el Roque de los Muchachos también ayuda muchísimo, es decir, eso es una muy buena noticia, ¿no? Y por tanto entiendo que el sector en verano
pues no va a haber demasiados problemas. Quizás el próximo verano tampoco debe haber muchos problemas, pero yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Aunque llueva muchísimo, nosotros tenemos que estar trabajando como si no lloviera. Y aquí es lo que pasa, que aquí no se trabaja como si no lloviera, ¿no? Desde hace 3 años, en el año 23, cuando dejamos la labor de gobierno en esta casa, y cuando los ciudadanos decidieron que fuera Coalición Canaria quien gobernara aquí en el Cabildo Insular de La Palma, no se ha aportado ni una pipa de agua nueva al sistema. Es decir, desde aquellos momentos en los que, con una crítica enorme por parte de Coalición Canaria, que no quería y siguen utilizándose esos mismos pozos, 2 pozos se pusieron en funcionamiento, son los 2 pozos que han salvado durante todo ese tiempo, lógicamente con las aportaciones de otras galerías y de otras comunidades que también estaban ya en funcionamiento, o otros pozos que estaban en funcionamiento. Nosotros pusimos en funcionamiento 2 pozos, aproximadamente 1.400 pipas hora, es una aportación extraordinaria, y desde entonces, pues prácticamente las aportaciones que debe preocuparle al gobierno insular no es la que llueva, que esa sí o no. La otra es la que tenemos que garantizarnos nosotros de forma permanente, buscando alternativas en el subsuelo que se han visto paralizadas. Y eso es lo que nosotros criticamos. Teníamos que haber buscado, se tiene que buscar más agua en el sistema para asegurarnos en el futuro que estos procesos inusuales, ya no sabemos si llueve, si sequía, ya no se sabe si es cambio climático, si no es cambio climático, pero lo que sí sabemos con certeza es que no hay certeza. Eso sí lo sabemos y por tanto, como no lo hay, tenemos que trabajar para poner más agua en el sistema, cosa que no se ha hecho. Las pérdidas siguen siendo considerables. El convenio que se iba a firmar con los ayuntamientos, los 14 ayuntamientos, porque las redes de abastecimiento de agua domiciliaria, que es responsabilidad de los ayuntamientos, se pierde mucha agua, en algunos casos más del 50%, y hubo un compromiso hace 3 años que tampoco se ha cumplido, con lo cual pues esa agua se sigue perdiendo, y lo único pues, que se está haciendo es la labor en el canal LP1, el canal principal, que es una obra que dejamos nosotros en su momento en marcha, la telemetría, para controlar que efectivamente el agua que sale de la zona norte llega a la zona sur la más que se pueda, y que la que se quede por el camino se sepa que efectivamente está saliendo de forma controlada y no con pérdidas y con averías, ¿no? Pero prácticamente en materia hidráulica, pues con 15 millones menos, como antes decía, pues poco se puede hacer. Y que ya para finalizar, ¿qué medidas de inversiones considera que son las más urgentes ahora mismo para garantizar este suministro? Las más urgentes para garantizar el suministro es la ejecución de las obras relacionadas con poner más agua en el sistema a través de pozos. Los tranques en las galerías son fundamentales y hay que buscar la fórmula para ayudar a este sector y exigir a aquellos que tengan galerías que puedan trancarse, que puedan cerrarse en determinados momentos para no perder ese agua y que técnicamente sea viable que se haga. Esos tranques son fundamentales. Nosotros entendemos que hay que actuar en el Barranco de las Angustias, ya lo dijimos en su momento, tenemos y presentamos un estudio, es verdad que supera los 100 millones de euros, pero ese estudio se presentó, nos tildaron de electoralista, no se ha avanzado en absoluto. Yo creo que esa actuación se debe realizar también en el Barranco de las Angustias, aprovechar ese barranco que corre muchísimas veces durante el año, y por tanto tenemos que actuar en ese tema. La pérdida de agua tenemos que evitarla a toda costa y por tanto hay que invertir también en lo que es los canales de transporte de agua y por supuesto la distribución de aguas, las redes de riego. Hay muchas redes de riego en la isla de La Palma, algunas en el norte de la isla que son desastrosas, que se pierde no el 50, más del 50%, y por tanto yo creo que estas son medidas que son importantes. La regeneración, que se ha quedado un poquito parada, nosotros pusimos en su momento en marcha todo el proceso para utilizar el agua regenerada de la depuradora de los Llanos y del Paso. Eso hay que continuarlo, y también consideramos, aunque esto es un tema que pues bastante controvertido, que es la desalación. Yo creo que la desalación no debe ser lo principal, pero sí debe estar presente por si fuera necesario, ¿no? Nosotros consideramos que la isla de La Palma es la única que no tiene desalación. Ya lo probamos, la desalación durante el tiempo del volcán, en la zona del valle, funcionó bien,
no hubo problemas con los agricultores que lo utilizaron y por tanto, y aparte no está teniendo problemas con los agricultores que lo están utilizando en otras islas y por tanto la desalación controlada, no con carácter prioritario, pero sí como una aportación extraordinaria cuando sea necesario. Consejero, muchísimas gracias por atendernos una vez más y por darnos esa visión de esos temas tan importantes para la isla. Muy bien, gracias a ustedes.